Esto es Anécdotas con Energía, el podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio hablaremos con Isaac López, originario de Puebla, y nos va a platicar el camino que ha seguido desde estudiar energía electrónica hasta crear su propia empresa en energía solar fotovoltaica. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Pues bienvenido Isaac. Para los que no conocen a Isaac López, híjole, nos conocimos, ¿qué será? Hace como unos 3 años, 4 más o menos. Como 4 años. Sí. Bueno, pues Isaac, aparte de ser un buen amigo y que se dedica a la energía solar fotovoltaica, pues justamente es esposo de una buena amiga. Entonces así nos conocimos, ¿no? Así es. Sí, de hecho ya tiene, pues yo creo que sí, como 4 años. Y pues una relación, una amistad muy padre, porque además de las conversaciones de amigos están las de profesión, que son las más interesantes. Sí, yo me acuerdo cuando nos conocimos, pues bueno, como digo, es esposo de una amiga, entonces era como, los dos se dedican a energía solar, bueno. Y empezamos a hablar, pero como queriendo, como no queriendo de energía solar, porque al final de cuentas, pues es que era una cena informal, ¿no? Así es. Sí, y yo creo que es algo bonito porque es como compartir una pasión, ¿no? Yo, por ejemplo, te veo, Ricardo, muy apasionado de la música, y esa es una parte que me gusta de ver de ti, porque te apasionas. Y cuando yo hablo de energía fotovoltaica, pues pasa lo mismo, ¿no? Y lo veo contigo y por eso digo que es una bonita amistad, porque esas pláticas de energía solar y en general de tecnología y de muchas cosas son muy buenas, ¿no? Y son padrísimas, la verdad. Sí, siempre se aprende un poquito de todo. Por ejemplo, eso que mencionas de la música, yo realmente no soy músico, solo me gusta tocar la guitarra eléctrica, pero algo que sí me gusta es el audio. No soy bueno en el audio o experto, es más como un hobby, pero bueno, al final de cuentas me ha ayudado a saber un poco cómo se comportan las ondas, y eso aplica en la ingeniería eléctrica, específicamente también en la fotovoltaica. Y bueno, ahora estamos grabando aquí un episodio que une o mezcla todas las cosas. Así es. Oye, Isaac, ¿quién eres? O sea, yo sé que eres un profesional de la energía solar. También conozco que has trabajado en empresas grandes, haciendo proyectos de más de 500 kilowatts. Después pusiste tu propia compañía. ¿Quién es Isaac López? ¿De dónde eres? Bueno, pues yo soy de la ciudad de Puebla. Estudié yo electrónica, ingeniería electrónica, lo estudié en la UAP, y pues siempre el gusto de los cables, de la energía, de desarrollar, inventar cosas desde muy pequeño, y pues básicamente me considero sí un especialista en energía fotovoltaica, sobre todo no en general de las renovables, porque es un área muy grande, muy extensa, ¿no? Pero sí de la fotovoltaica, y es un tema que me apasiona. Y pues como amigo, la verdad es que soy poco sociable, la verdad, con pocos amigos, pero los que considero mis amigos, la verdad es que es gente a la que admiro mucho y aprecio mucho. Sí, ¿verdad? Eso nos suele pasar a algunos, a los pocos sociables. Nos metemos, no hablamos mucho y luego nos metemos mucho, digamos, en los números o en nuestra cabeza. Pero oye, ¿por qué te llamó la atención la ingeniería? ¿Por qué empezaste a estudiar ingeniería y no otra cosa? Pues mira, como te comentaba, desde pequeñito me llamaban mucho la atención, pues no sé, tener un carro de control remoto. Era uno de los primeros juguetes que yo
deseaba tener era tener un carro de control. Y pues la primera vez que lo tuve, no me aguanté la curiosidad por abrirlo y desarmarlo y ver qué tenía por dentro, ¿no? Sí. Entonces, desde muy pequeño tenía ese gusto por desarmar cosas. Desarmaba las planchas, desarmaba los televisores, desarmaba cualquier cosa, ¿no? Y de repente entrabas a mi recámara y había un chorro de cosas destartaladas por todas partes. Pero también me gustaba de repente empezar a crear a partir de todas esas cosas, empezar a crear nuevas cosas, ¿no? Y recuerdo mucho que, por ejemplo, de pequeñito yo agarraba unas lanchitas de estas muy económicas de plástico que eran solo en 2 piezas y tomarlas para ponerles un motor, ponerles unas baterías y hacer una lancha con motor que se podía poner ahí en un pequeño laguito que teníamos ahí en la casa de mi abuela, donde nadaban los patos, que era muy pequeñito, pero realmente a mí me servía ahí para poner mis lanchitas y jugar, ¿no? Y desde ahí empezó todo este gusto por la electrónica, ¿no? Y curiosamente, pues el tema de las electrónica va muy asociado con las matemáticas y con la física. Pero a mí no se me daba mucho de pequeño la escuela. Realmente era como complicado para mí la escuela, no sacaba muy buenas notas. Pero finalmente en algún momento en la secundaria topé con algún buen maestro de física. Y la verdad es que sí me hizo interesarme mucho por la física y por las matemáticas. Y de ahí empezó como a crecer ese gusto por las matemáticas, ¿no? Cuando yo iba a hacer mi examen de admisión para la UAP, todavía no estaba seguro de a qué carrera iba yo a ir. Y de hecho, estaba entre escoger la carrera de físico-matemáticas y escoger electrónica. Y fue muy curioso porque lo decidí justo 3 segundos antes de ponerlo en mi solicitud. Sí, de hecho, yo estaba en la fila ya sabes que tienes que hacer filas enormes para hacer tu solicitud de la UAB y todo eso. Y yo estaba en la fila y no sabía qué iba yo a elegir. Estaba indeciso. Pero al final, yo tenía ese estigma, ese paradigma de que decía, bueno, si estudio físico o matemáticas, ¿de qué voy a vivir? Sí. Solamente tal vez dando clases, ¿no? Y eso no me atraía tanto. Sí, a mí me pasó algo similar. Yo por eso estudié mecatrónica. Yo de hecho quería estudiar música, pero mi madre me dijo, pues mira, yo tengo para la escuela pública y bueno, la escuela del pueblo era de ingenierías. Entonces también dije, ay, pues ¿qué estudio? Pues mecatrónica fue la que más me llamó la atención. Y al final de cuentas me gustó un montón. Pero por ejemplo, carreras así, por ejemplo, como física o la música, es algo de desarrollar mucho, sabes, que tienes que pensar, que tienes que practicar mucho y como tú dices, muchas veces no lo ven o no lo pagan, ¿no? Al menos acá en México, ¿no? Como dirían, el horno no tapa bollos. Entonces, bueno, la ingeniería creo que es una buena opción porque al final de cuentas aplicas esos conocimientos de física que están ahí y somos de alguna manera como los nuevos obreros en estos tiempos, ¿no? O sea, todo ingeniero tiene que ser un manitas, tiene que ser inteligente, tiene que saber resolver problemas y ahí, bueno, no es sencillo y se gana con la experiencia. ¿O tú qué crees? Sí, yo creo que es una ventaja hoy en día en su momento haber tenido esa pues valentía de escoger una de estas carreras. Porque yo, por ejemplo, cuando empezaba a estudiar electrónica y de repente la gente que me conocía me llegaba a preguntar, oye, ¿y qué estás estudiando? Me decían, les decía, estoy estudiando electrónica. Ah, ok. ¿Y eso como para qué o qué es? O sea, ¿tú vas a poder arreglar planchas? Y bueno, la verdad es que no se tenía tan claro el futuro que tenían ese tipo de carreras asociadas a la electrónica, la computación, la programación, ahora las energías renovables. Pero la verdad es que ha sido una fortuna que hayamos escogido una carrera de ese estilo,
porque hoy por hoy pues hay mucho campo de aplicación y hay mucho trabajo también. Oye, y ahí en la carrera de electrónica, ¿cuál fue tu trabajo de fin de grado? ¿O ya se hablaba de renovables en ese entonces ahí en la UAP? ¿O cómo es que conociste la energía solar y cómo empezaste a aplicar tu carrera de energía solar? No, la verdad es que para cuando yo estudié en la UAP todavía no había ese interés por las energías renovables tan marcado. Y en general, ¿no? En las universidades todavía no estaba como en el plan de estudios. Y yo escogí la especialidad de robótica en la universidad. Y curiosamente, una de las materias que para mí fue complicadísima fue la de semiconductores. Entonces, de hecho, a mí me gustaba mucho la electrónica digital. La analógica me costaba un poco de trabajo, pero la digital y la programación me encantaba. Y cuando en los últimos semestres pasé a mis clases de semiconductores, para mí fue un calvario. Y la verdad es que pasé la materia de semiconductores gracias a mis compañeras de clase que me pasaban las respuestas en los exámenes, porque no, fue complicadísimo. Pero curiosamente, yo cuando iba en camino hacia la universidad, pasaba por la colonia San Manuel, había una empresa en ese entonces que apenas iniciaba de energías renovables. Y entonces yo todos los días que pasaba veía el anuncio de la empresa y veía en la parte de arriba los paneles solares que tenía instalados. Y decía, órale, ¿cómo funcionarán esas cosas, no? Y generarán energía o no, no sé. Y resulta que son semiconductores, ¿no? y resulta que son semiconductores. Entonces, fue bien curioso porque me llamaba mucho la atención. Quería yo saber cómo funcionaban, pero no tenía ni la más mínima idea de que tenía que ver con semiconductores. Cuando me enteré me dio mucha risa porque semiconductores no era lo mío, según yo. Y finalmente pues sí terminé en una profesión que tiene que ver con los semiconductores, ¿no? Pero pues así fue la historia. Oye, pero qué padre, ¿no? Bueno, qué bonito así ver ahí unos fierros ahí en los techos cuando estabas estudiando y al final pues después de algunos años dedicarte a eso, ¿no? Ya saber... Pero ya estando del otro lado, sabiendo para qué sirven, cómo conectarlos. Y aparte me parece algo pues muy bonito, muy, muy completo, porque al final de cuentas vienes de electrónica, de ingeniería electrónica, y pues estamos hablando de electrónica digital, de voltajes pequeños, y después te pasas a electrónica de potencia. De entrada pues estamos hablando de corriente alterna, ahí con los inversores fotovoltaicos y demás. Pero bueno, no me quiero adelantar. ¿Cómo comenzaste a ganarte, digamos, los primeros pesos? ¿Cómo fue tu primer trabajo después de la universidad? ¿Ya fue con fotovoltaica o fue de otra cosa? Bueno, pues de hecho yo inicié primero con tomar un empleo dentro de la misma universidad. Se creó una empresa que tenía la intención de ensamblar sus propias computadoras para el uso de la misma universidad, de todas las facultades, y posteriormente a poner esos productos a muy bajo costo al alcance de los estudiantes. Entonces, pues ahí iniciamos a trabajar formalmente para la misma universidad, ensamblando computadoras, y desde el inicio de la creación de la empresa, ¿no? Y ya hasta el final, al tener las computadoras ensambladas y después empezarlas a ofrecer a los mismos estudiantes. Y ya después de ahí, de estar 2 años trabajando ahí, empecé a buscar ya un trabajo más formal y bueno, pues primero inicié con una empresa que se dedicaba a comercializar equipos de soldadura y que era representante de una marca austriaca muy importante que tal vez conozcas. Y ahí conocí, por ejemplo, la marca Fronius, que también es marca de inversores fotovoltaicos. Y fueron mis primeros trabajos.
Y posterior a eso fue ya en el tercer trabajo en donde yo busqué un nuevo empleo. Fue en esta época de la crisis que hubo por ahí. No recuerdo exactamente el año, pero debió haber sido 2009, 2008, 2009. Creo que fue la crisis de las .com, ¿no? Bueno, yo aquí lo percibí en una crisis de empleo bastante fuerte en 2009, creo, que precisamente fue que yo había salido de una empresa a trabajar y estaba buscando trabajo, ¿no? Creo que sí fue por esos tiempos, cuando fue la burbuja de las .com. Yo creo que está algo relacionado, no me acuerdo bien, igual googlealo para estar seguros, pero creo que fue por ahí de 2008 cuando se cayó la bolsa por esto de las .com. Sabes que empresas tecnológicas desde antes de los 2000, empresas como Apple, Amazon, Yahoo, empezaron a crecer, entonces la gente empezó a invertir en tecnología, pero muchas de las empresas nuevas no tenían realmente un modelo de negocio. Entonces, las empresas estaban haciendo ricas en papel porque convencieron a los inversionistas, pero realmente no había liquidez, y creo que ahí fue cuando se rompió, y por ahí de 2008 fue cuando hubo una crisis, sobre todo en la industria de tecnología. No sé, yo estaba un poquito adolescente en ese entonces, no lo entendía, o a la fecha no lo entiendo muy bien, pero me acuerdo que hubo crisis en nuestra casa también, no había dinero. Bueno, pues el caso es que pues había una crisis económica y toda la gente estaba buscando trabajo, y pues yo no era la excepción, ¿no? Y metí mi solicitud y pues resulta que llegué al edificio donde iban a hacer las entrevistas, tomo el elevador, me voy a subir al elevador y veo como 8 o 10 gentes que se suben al elevador, y pues como era un edificio de varios pisos, no se me hizo raro, pero curiosamente todos bajamos en el mismo piso y había una cola enorme esperando para hacer la entrevista. A ver, había como 15 personas adelante de nosotros que acabamos de llegar. Entonces, la verdad es que en ese momento que llegué como con 8 personas en el elevador, muchos agarraron, se dieron la vuelta y se fueron. Dijeron, no, ya, olvídalo, ¿no? Y yo estuve indeciso. La verdad es que estuve a punto de darme la vuelta y decir, bueno, ya no tiene caso, ¿no? Al final dije, bueno, ya estoy aquí y quiero el trabajo, ¿no? Y entonces, pues presenté las entrevistas y la verdad es que tuve la fortuna de ser contratado. No sé cuántas personas hayan solicitado el empleo, pero en esa ocasión solo contrataron a 2 personas. Una persona para el área de fotovoltaica y otra persona para el área de termosolar. Y yo fui el que quedé contratado, y bueno, ahí inició mi carrera en la energía solar fotovoltaica en 2009. Y a ti te contrataron para solar fotovoltaica, ¿verdad? O termosolar. Fotovoltaica. Oye, ¿y tenías idea de qué era la energía solar fotovoltaica en ese entonces, o te aventaste a la Viva México? No, la verdad es que no tenía gran idea. Justo unos días antes, cuando vi publicada la vacante, fue cuando me empecé a interesar más a fondo por la energía fotovoltaica, porque vi el perfil de la empresa, vi a qué se dedicaba y dije, me interesa, me gusta, me late la idea, pero no conozco nada, ¿no? Entonces empecé a devorar información en internet para ver a qué le iba yo a tirar. Y ahí fue que empecé un aprendizaje muy autodidacta, que la verdad es que me gustó estar aprendiendo tantas cosas, saber que se podían hacer cosas diferentes, y que además podías de alguna forma contribuir pues al medio ambiente, ¿no? Haciendo tecnología. Entonces, pues ahí me empecé yo primero a enterar de qué era, pues con más detalle, la energía solar. Había yo escuchado, había visto los paneles mientras iba yo a la universidad, pero realmente no tenía más conocimiento que eso. Y curiosamente, después de un tiempo, hice la reflexión
Y me acordé de que cuando yo iba hacia la universidad, en el camino veía yo una empresa con unos paneles, etcétera, y resulta que era la empresa a la que yo había entrado a trabajar. Entonces fue sin querer, ¿no? Realmente yo no lo asociaba. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad, mi idea era como la idea de muchos de mis compañeros era salir y buscar empleo en Volkswagen, ¿no? Okay. Y de hecho sí, o sea, fue de las primeras cosas que hice, pero pues obviamente es muy complicado entrar en Volkswagen pero nunca me imaginé el tema de la fotovoltaica y de las renovables, ¿no? Pero la verdad es que fue mi primera experiencia, fue mi primer trabajo de energías renovables. Y la verdad es que a mí me encantaba ir al trabajo, despertarme muy temprano. Y de hecho era curioso porque a veces yo me levantaba, desayunaba, me bañaba y me iba corriendo al trabajo. Y a veces iba yo así corriendo, ¿no? Iba yo rápido y a veces llegaba media hora antes. Y con mucha frecuencia llegaba muy temprano al trabajo, pero era porque me encantaba hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, te entiendo. Siempre está ese primer trabajo o el trabajo donde te gusta lo que haces, las actividades o que estás ayudando a alguien. No sé. Oye, a ti que nos estás escuchando, coméntanos en Facebook o en Instagram cuál ha sido tu empleo que te haya gustado más o que te haya hecho querer levantarte temprano para ya estar ahí y poder aportar tus conocimientos. ¿Cuál ha sido ese empleo? Déjanos sus comentarios en Facebook o en Instagram. Oye, Isaac, y en ese primer trabajo de energía solar fotovoltaica, dices que ibas aprendiendo, pues tuviste la curva de aprendizaje, se dio ese chance. ¿Cómo eran tus responsabilidades? O sea, eras, digamos, tu puesto era un junior, un senior, ¿qué tanto se podía aprender ahí? Bueno, realmente, pues era todos. Era todos porque como muchos de los que empezamos haciendo energía renovable hace ya, pues esto tiene 12 años que te digo que fue mi primer empleo en renovables. Como muchos de los que empezamos en ese entonces, había poca información. Entonces, pues normalmente tú empezabas a hacer investigación en internet. Mucho era buscar en internet. No había como ahora que tienes la facilidad de tomar un curso en línea que te están dando el conocimiento en la comodidad de tu casa. Y pues había que hacer de todo, ¿no? Había que ser el vendedor, había que ser el ingeniero y había que ser el supervisor y había que hacer de muchas cosas, ¿no? Básicamente mis principales actividades en ese entonces era como ventas y como soporte técnico, ¿no? Y bueno, incluso hasta desarrollar un poquito de electrónica en ese primer empleo. Sí me tocó diseñar algunas pequeñas tarjetas para empezar a integrar la tecnología, ¿no? Y ya posteriormente sí hubo oportunidad de ir tomando algunos cursos en el transcurso de la carrera y aprender, digamos, más formalmente, ¿no? Pero en un principio pues fue muy de autodidacta y buscarlo en internet. Oye, y en ese momento, ¿qué es lo que más te gustó? O sea, entiendo que estudiaste electrónica, fue tu primer empleo en renovables y dices que de alguna manera estabas contribuyendo pues con el planeta. ¿Tú ya traías ese chip de querer contribuir al planeta o lo empezaste a aprender con ese primer empleo? La verdad es que no. La realidad es que no lo tenía yo en mente antes. No era algo que me llamara la atención. Estaba como mucho más enfocado en mi desarrollo profesional, pero sin tener esa perspectiva de las energías renovables y mucho menos de poder hacer algo en beneficio del medio ambiente. La verdad es que no.
Pero el estar ahí, el estar intentando hacer algo nuevo, investigando y aprendiendo cosas nuevas, la verdad es que me gustó, y me gustó esa parte de poder contribuir y de poder mejorar pues las condiciones de medio ambiente, y poder como darles la oportunidad a pequeños, a jóvenes, a también ir aprendiendo ese cuidado por el medio ambiente desde lo que ellos quisieran desarrollar, ¿no? En este caso a mí pues era la electrónica, pero pues hay también, no sé, desde abogados, ingenieros, licenciados, pues te aseguro que hay una aplicación dentro del campo de las energías renovables para cada una de esas profesiones, ¿no? Entonces, sí me empezó a gustar mucho esa idea, y sí me empecé yo a, pues a enamorar de la energía solar en ese primer empleo, ¿no? Y después fueron ya cambiando un poco mis responsabilidades, y sí fueron cambiando también como las áreas de oportunidad que yo veía de las energías renovables, porque en ese entonces lo que se comercializaba mucho era las luminarias solares y los sistemas con baterías, y poco a poco el mercado ha ido migrando a usar la tecnología más de la interconexión. Ahora está regresando las baterías con los sistemas multimodo, ¿no? Ha tenido cambios, pero a final de cuentas creo que el objetivo final de ayudar al medio ambiente y de poder generar energía a través de fuentes alternas, pues está ahí, ¿no? Y esa es la parte interesante. Sí, yo creo que a muchos nos han contagiado ese chip. Yo cuando estaba estudiando, bueno, aparte de que era más joven y más egocéntrico y más inmaduro, yo decía, ay, los de ingeniería ambiental, ¿esos qué hacen? Van a ver sus plantitas, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, como dices, no importa la profesión ni el campo en el que estés, al final de cuentas siempre hay una aplicación de energías limpias para lo que estás haciendo. Y bueno, pues creo que todos deberíamos de contribuir, ¿verdad? Oye, Isaac, ¿y cuánto tiempo duraste en ese empleo? Pues estuve curiosamente 3 años exactos prácticamente. Me acuerdo que entré en un junio y salí en junio también. Y de ahí, pues estuve un tiempo por ahí haciendo algunas cosas de freelancer con pues un negocio de insumos eléctricos, y también intentando colocar algunos proyectos, ¿no? de fotovoltaica, que sí hice algunas cosas por mi cuenta. Pero finalmente, como estaba más enfocado en el negocio de el suministro de materiales eléctricos, la verdad es que no era algo que a mí me llenara. La verdad es que esa etapa de mi vida fue como un bachecito, porque cuando yo estaba trabajando en una empresa de energías renovables me sentía yo muy motivado. Pero cuando me llegué a encerrar en un negocio de comercializar cables y fierros, la verdad es que yo sentía que no era suficiente, ¿no? Como que me sentía vacío, como que no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Y después hubo la oportunidad de entrar a otra empresa igual de energías renovables, igual muy enfocada a fotovoltaico, ya en la parte de interconexión. Y bueno, pues ahí seguí desarrollando la carrera de energías renovables, pero ya con el enfoque de interconexión. Entonces, a ver, recapitulando un poquito, tú estudiaste ingeniería electrónica, después te empezaste a enfocar un poquito a robótica, cuando comenzaste a trabajar comenzaste en renovables, en fotovoltaico, después cambiaste de empleo a la comercialización de material eléctrico, dices que no te llenó mucho, por ahí tal vez una etapa oscura, pero después, bueno, al día de hoy sigues en renovables. ¿Qué te ayudó a seguir o qué te motivó? ¿Por qué regresar a renovables? Pues yo creo que fue eso, el darme cuenta de que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo, y
Y precisamente por eso busqué nuevamente integrarme a un empleo. Y obviamente como mi primera experiencia en fotovoltaica había sido buena para mí, había sido de mucho aprendizaje y había sido un lugar en donde yo crecí mucho y me gustaba, pues lo más natural es que busqué empresas de energía fotovoltaica, ¿no? Del mismo giro. Y bueno, salió la oportunidad de entrar a esta nueva empresa y entré sí ya con mucha experiencia en la parte un poco operativa de los proyectos y también de la parte de ventas. Entré también como un asesor, un consultor. Pero finalmente esa sangre de electrónica que te fluye ahí por el cuerpo te hace como buscar estar muy involucrado en la parte técnica de los proyectos, ¿no? Y saber por qué 5 y no 6 paneles y por qué de una potencia y no de la otra y adentrarte más y más al tema, ¿no? En los últimos proyectos que realicé en esa empresa, pues la verdad es que me empezó a llamar mucho la atención el crecimiento que estaba teniendo la energía solar y cómo dejaba de ser una cuestión de unos panelitos para encender televisores y radios a ser un sistema que realmente podía alimentar empresas completas, ¿no? Proyectos de tal vez de 80, 100 kilowatts que se podían instalar, que se podían poner en empresas y ser prácticamente 100% generar la energía de la empresa al 100% a través de paneles solares, ¿no? Bueno, hasta ahorita ya estamos hablando de la segunda empresa de renovables en la que estás y dices que, bueno, ya tenías cierta experiencia, ya me estás hablando de 80, de 100 kilowatts cuando trabajabas en una empresa donde se hacían proyectos un poquito más pequeños. Bueno, yo que te conozco sé que has estado y actualmente estás a cargo de gente, tú tienes que tomar mucho la iniciativa. Ya en este punto, ¿cómo te sentías, digamos, de maduro o de seguro o de experimentado en estos en sistemas fotovoltaicos? ¿Cómo fue esa transición para ti? Bueno, finalmente entré a una tercera empresa, igual de sistemas fotovoltaicos, también muy enfocada a la parte de interconexión. Y ahí tuve la oportunidad de desarrollar proyectos hasta el medio mega. Y de igual forma, ¿no? Empezando con la promoción, la asesoría, la comercialización, después la parte del diseño, la supervisión, la ejecución del proyecto. La verdad es que he sido muy afortunado porque a lo largo de todo este andar, estos 12 años, he estado involucrado en prácticamente todas las áreas del negocio, ¿no? De las renovables, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me gusta porque me hace ver desde diferentes perspectivas el mismo tema, ¿no? Entonces, ahí ya empecé a estar como responsable de un grupo de personas, tanto en algunas etapas de trabajo como gerente de ventas y en otras como gerente técnico. Y entonces ahí fue donde empecé yo a tener más retos de trabajar con un equipo de trabajo, de impulsarlo, de pues ayudarles, asesorarles, ¿no? Y ahí fue donde me empezó a llamar la atención esa parte, ¿no? De dirigir equipos de trabajo, ¿no? Y bueno, ahora que estoy en mi propia empresa, pues sigue siendo un reto, ¿no? Sigue siendo un reto el integrar un equipo de trabajo. Siempre es muy desafiante el poder pues transmitir ese mensaje y tener el liderazgo y la visión para ir creciendo y seguir adelante, ¿no?
¿Cómo se llama tu empresa y dónde la encontramos? Bueno, la empresa se llama Enjoy the Power, estamos en la ciudad de Puebla y bueno, básicamente lo pueden encontrar en las redes sociales ahí como Empower con N o Empower MX en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, también a mí me pueden encontrar en el correo lopez.isaac@empower.mx, Isaac con doble A y Empower con N. Y bueno, pues ahí estamos desarrollando proyectos a nivel comercial, a nivel industrial. Y pues sí, la verdad es que tratamos de dar un servicio de muy buena calidad. Estamos buscando, tenemos ya certificación en estándar de competencia 1180. Estamos certificándonos en 1181. Oye, Isaac, perdóname que te interrumpa, pero ¿qué significa estar certificado en el estándar 1180 y 1181? Bueno, básicamente pues es un estándar de competencia, ¿no? Que habla que pues tienes los conocimientos necesarios para desarrollar cierta labor, ¿no? Este estándar, por ejemplo, el estándar de competencia 586 habla acerca de la instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria, ¿no? Entonces esto avala que tienes los conocimientos necesarios y que sigues un estándar definido, ¿no? Está también el estándar de competencia 1181, en el cual estamos próximos a obtener la certificación, que es supervisión de sistemas fotovoltaicos, igual a nivel residencia, comercio e industria. Y el tercero, que es el de estándar de competencia 1180, en el cual ya estamos certificados también, asesoría técnica comercial en proyectos de generación distribuida, ¿no? Entonces, básicamente es cubrir los tres aspectos, desde la asesoría técnica comercial que le das a tus clientes, el instalar correctamente los sistemas y el supervisar esa instalación. Básicamente es lo que cubren estos tres estándares. A ver si estoy entendiendo bien. Entonces, estos estándares son importantes para una empresa integradora de sistemas fotovoltaicos porque lleva de la mano al cliente asesorándolo y en algún punto también tienes que conectar los fierros o los equipos. Entonces te dice que eres apto, pero también eres apto para supervisar esa instalación. ¿Estoy entendiendo bien? Es correcto. Sí, básicamente el espíritu es pues que hagas el trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Y profesionalizar a la industria fotovoltaica, que en mi opinión muy personal creo que nos hace mucha falta. Oye, Isaac, yo he visto que has evolucionado en tu carrera profesional a lo largo del tiempo. Vamos, como todos nosotros, ¿no? Cada uno evolucionamos de distintas maneras, nos empiezan a interesar cosas distintas. El punto es que crecemos y somos de alguna manera lo que hacemos o lo que representamos. ¿En qué punto te decidiste poner tu empresa y por qué? ¿Cómo fue esto? Justamente creo que esa es la pregunta de preguntas. Creo que esa misma pregunta yo me la he hecho muchas veces. Creo haber encontrado la respuesta, no lo sé exactamente, pero creo que tiene que ver con el sentido de realmente cumplir las expectativas de un cliente. No sé a qué se debe que yo mucho tiempo sentí que se le podía dar algo más al cliente, que el cliente se merecía algo más. Dentro de esta trayectoria, la verdad es que también han sucedido cosas que a lo mejor no quisieras que sucedieran. Yo recuerdo tener de repente sentimientos de que yo como vendedor o como asesor ofrecía un cierto servicio, un cierto producto a un cliente, y en el momento en que la gente iba a realizar el trabajo, el resultado no era el que el cliente estaba esperando, ¿no?
Y entonces tener ese sentimiento, yo creo que ha sido una de las cosas que me ha motivado a hacer mi propia empresa, porque sí esa parte me ha generado conflicto, ¿no? Me ha generado conflicto cuando yo he sentido que represento una empresa y que la empresa a lo mejor no hace las cosas como debiera hacerlas, o queda debiendo al cliente en algo, ¿no? En servicio o en calidad o en algún aspecto. Y de repente sentir un poquito esa frustración de que tú no puedas decidir, ¿no? O tomar la decisión final para que las cosas se corrigieran, y quedarte un poquito como frustrado, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las mayores razones de por qué tomé la decisión. Y al final creo que eso es algo de lo que estar en esta nueva posición sí me permite, y sí me permite sentirme completamente satisfecho, porque a final de cuentas me interesa en primera instancia que la energía solar fotovoltaica siga creciendo, pero siga creciendo en un marco de servicios reconocidos como unos servicios de muy alta calidad. A ver, si estoy entendiendo bien, entonces tu misión profesional evolucionó, y como en las empresas que estabas, pues te sentías un poquito limitado, claro, porque tu misión ahora era diferente. Entonces tuviste que tirar de tus propios medios para poder continuar con esa misión. Sí, claro, y además también otra de las cosas que también me ha motivado es el preguntarme hasta dónde puedo llegar, que es algo de lo que no me había preocupado por mucho tiempo, ¿no? Claro, seguía creciendo y seguía aprendiendo y seguía descubriendo muchas cosas, pero creo que no había llegado el punto de cuestionarme qué era capaz de hacer, hasta dónde era capaz de llegar. Y cuando empecé a cuestionarme fue cuando empecé a tomar esas decisiones, ¿no? Y decir, bueno, no hay forma de que puedas saberlo si no te arriesgas y si no lo haces, ¿no? Si no lo intentas. Entonces, a final de cuentas, creo que esa fue la forma en la que pude dar el primer paso, cuestionándome hasta dónde podía yo llegar y de qué tenía capacidades de hacer, ¿no? Y aún no lo sé. Y me gusta no saberlo, porque sigo entonces buscando hasta dónde soy capaz de llegar a ser, ¿no? Oye, Isaac, y en todos estos años, ¿cuál ha sido una de tus mejores experiencias? Bueno, yo creo que ha habido muy buenas experiencias en todas las empresas en las que he estado, y por supuesto que ahora también en mi propia empresa. Siempre ha habido muy buenas experiencias. Me quedo con el grato sabor de repente encontrarme a compañeros, colegas de trabajo que me reconocen, que me tienen buena estima, y que igual yo lo reconozco por gentes muy profesionales, muy capaces, y es gratificante sentir que es recíproco, ¿no? Porque es muchas veces tú ves el valor en las demás personas. Creo que es muy humano, ¿no? Pero de repente es tan complicado ver el valor en uno mismo, y a veces tienes que utilizar o otras personas son las que te hacen voltear a ver, ¿no? Y a darte cuenta del valor que hay en ti mismo. Y yo recuerdo una de las experiencias, pues digamos que más gratificantes, a lo mejor en alguna de estas empresas en donde montamos un sistema fotovoltaico sobre un techo de un estacionamiento, ¿no? De repente, pues
sufres en todo el proceso, ¿no? Toda la ingeniería, la organización del proyecto, tienes muchos miedos, ¿no? Pero al final, pues tienes que sacar el proyecto adelante y tienes que terminarlo en algún momento, ¿no? Pues todo ese esfuerzo al final rinde frutos, ¿no? Al final, cuando llegas a ver el sistema terminado, en ese caso fueron 250 kilos aproximadamente en un estacionamiento en donde tuvimos que subir 9 toneladas de aluminio a un cuarto piso. Pues fue un reto con muchas complejidades, ¿no? Y creo que fue una experiencia muy gratificante verlo terminado y verlo funcionando, porque anterior a eso no había, mi mente no había tenido registro de que yo era capaz de desarrollar proyectos de esa magnitud, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los momentos en los que yo descubrí que era capaz de hacer otras cosas. Y luego, cuando me tocó desarrollar igual el primer proyecto de medio mega, ¿no? En donde, por ejemplo, en ese caso fue a través de un financiamiento de FIDE, ¿no? Y por lo que yo he platicado con amigos de FIDE, anteriormente no se habían dado ese tipo de financiamientos en proyectos tan grandes porque no encontraban la forma de demostrar que el proyecto era técnica y económicamente viable. Entonces esa era la principal barrera. Y para desarrollar ese proyecto, pues hubo que trabajar muchísimo con colegas, amigos de FIDE, trabajamos ahí a la par, en desarrollar el modelo para comprobar económicamente que era viable el proyecto. A final de cuentas, después de más de un año de trabajo, pudimos demostrar que eso era viable. Y aunque no se dio en ese proyecto para el cual lo estábamos trabajando, de inmediato salió otro proyecto que ya solo estaba esperando las condiciones adecuadas, ¿no? Y desarrollamos ese proyecto y se pudo financiar y se pudo desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, pues igual es nuevamente darme cuenta de que soy capaz de hacer otras cosas que tal vez no estaban en mi mente anteriormente. Y creo que eso me sigue pasando todo el tiempo, ¿no? Y cada vez que rompemos una barrera, pues es igual de gratificante, ¿no? Entonces tus buenas experiencias son constantes porque a ti te gratifica el hacer que las cosas sucedan. Y cuando eso sucede, te superas a ti mismo y eso te gratifica, ¿correcto? Es así. De hecho, no sé, creo que en algún punto de la entrevista estaba la pregunta de qué más disfrutas. Y creo que es eso, es cuando tú encuentras que una situación puede ser difícil de resolver, complicada, que nadie sabe cómo resolverlo, y de repente tú te cuestionas, ¿y por qué no se podría? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué habría que resolver? Y empiezas a hacerte preguntas y preguntas y preguntas, y empiezas a responder una por una hasta que encuentras un camino y aunque lo ves complicado, pero tienes la certeza de que se puede hacer, empiezas a trabajar y finalmente vuelve a suceder. Y yo creo que eso es lo que más se disfruta en este trabajo, cuando nadie tiene la certeza de que las cosas se puedan hacer y bueno, afortunadamente tienes la capacidad para demostrarles que sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede, pero a lo mejor no sé cómo, pero es que ya me lo imaginé y sería padrísimo que sí se pudiera. Vamos a ver cómo se hace, ¿no? Es justo eso. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Qué más quisieras aportar? Bueno, pues hay un tema que recientemente estábamos platicando, viendo un poquito a futuro. Platicábamos que el negocio de la energía renovable es muy bonito, es muy gratificante, pero también tiene una fecha de caducidad, ¿no?
sea, pues este sector está creciendo muchísimo, cada vez hay más competencia. Nosotros iniciamos en 2019 y estamos avanzando muy rápido, pero también vemos que hay muchas empresas que están surgiendo y que en el corto plazo va a ser muy difícil para un cliente diferenciar entre una propuesta y otra, ¿no? Entonces, de lo que nosotros vemos en el corto y mediano plazo es, primero, pues, generar un diferenciador, ¿no? Posicionarnos como una de las empresas que ofrece soluciones realmente, bien pensadas, sustentadas, profesionales sobre todo, y que ofrece productos y servicios que no ofrece la mayoría de las empresas. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención el tema que se viene con los autos eléctricos y la electromovilidad. Es uno de los temas que me está llamando muchísimo la atención y que me gustaría pues desarrollar en el muy corto plazo, ¿no? De hecho, teníamos la vez pasada una plática entre que si avanzará más la tecnología en electromovilidad, autos eléctricos o autos de hidrógeno, ¿no? Sí. Y cómo se va a desarrollar todo ese mercado. Entonces, para allá vamos. Nos gustaría estar ahí como una de las empresas pioneras en desarrollar ese tipo de soluciones, porque los autos eléctricos van a demandar mucho consumo de energía eléctrica que actualmente no es capaz de suministrar la compañía suministradora de energía eléctrica, ¿no? Entonces, va a crecer muchísimo la demanda. Está todavía la discusión de si van a ser autos híbridos eléctricos 100%, que si los autos de hidrógeno van a evolucionar. No sabemos exactamente hacia dónde se vayan las tecnologías y también hacia dónde vaya todo el marco legal, ¿no? Y que se va a desarrollar para esos mercados. Pero pues creo que por ahí iríamos desarrollando los nuevos servicios que vamos a ofrecer. Muy interesante todo este tema de los vehículos eléctricos o de los autos de hidrógeno. Incluso hay empresas, ¿no?, que han ganado premios por generar hidrógeno verde, ¿no? Porque, sabes, para poder separar la molécula del agua necesitas un proceso que se llama electrólisis y eso demanda energía eléctrica. Entonces, pues, para generar esa energía eléctrica usas energía solar fotovoltaica. La idea es tener electrolineras que obtengan el recurso del sol. Si tú pudieras hablar con el Isaac, ese universitario o Isaac de niño, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le diría? No, hombre, me diría muchas cosas. Sí, me daría una sesión muy intensiva de zapes. No, mira, como adolescente yo creo que es normal que tengas inseguridades y que, no sé, que desperdicies mucho tiempo y que no pienses mucho a futuro, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos. Pero en definitiva, creo que una de las cosas que sí le diría es no tengas miedo a nada. No tengas miedo a fracasar, no tengas miedo a equivocarte, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que no hice y que pude haber hecho y logrado, no las hice por ese miedo, por el miedo a equivocarte o por el miedo a fracasar. Entonces, ahora lo veo de una forma muy distinta. No sé en qué momento te escuché decirlo, pero coincido con eso de que pues simplemente te equivocas,
cometes errores para aprender. Y coincido con eso. Entonces, no es la única forma de aprender, claro, pero sí tienes que aprender. Y sí tienes que cometer errores. Y no pasa nada. Todo va bien. Entonces, una de las cosas que sí me diría es eso. Otra de las cosas es que, pues, no sé, me exhortaría a no perder tanto el tiempo. Hoy en día me pasa que hay tantas cosas que estoy aprendiendo y que me gustaría seguir aprendiendo, que llega el momento en que me siento y digo, ¿por qué no empecé antes, no? ¿Por qué no le dediqué más tiempo antes? ¿Y por qué desperdicié tanto tiempo? A lo mejor en cosas más superficiales o más banales, ¿no? Entonces, comienza ya, no tengas miedo a equivocarte. Pues serían 2 buenos consejos. Oye, Isaac, ¿y si alguien quiere seguir más o menos el camino que tú o quiere poner su empresa, no sé, ¿tú qué les recomendarías? Bueno, yo creo que básicamente en el valor que ellos pueden generar, ¿no? Yo creo que a veces cometemos el error de empezar a pensar en el negocio por el tema del dinero y del negocio mismo, que del valor que podemos aportar o las problemáticas que podemos resolver. Y yo creo que eso dificulta mucho el arrancar una empresa, el arrancar un negocio. Yo que les diría, pues 2 cosas. 1, que se profesionalicen, que se capaciten constantemente. Y 2, que no empiecen por el tema monetario, que no piensen en el negocio, sino piensen en los problemas y en las soluciones que le van a ofrecer o les van a regalar a sus clientes. Empiecen por ahí. Y finalmente lo demás va a venir por sí solo. Seguramente. ¿Qué canción te hace comenzar el día con energía? O no tiene que ser una canción, algo que te motive todos los días o cuando andes bajoneado diga, venga, va, con esto me voy para arriba. Ok, bueno, una canción, a mí me gusta Black in Black, ¿ok? No soy tanto de música, pero bueno, si fuera una canción, esa sería. Y y si fuera, a lo mejor, no sé, les recomendaría también que de repente leyeran algún libro. Pues no sé, a mí me gusta mucho leer a Mario Borghino. Me gusta leer mucho a ¿cómo se llama? A Raymond Salzó. No sé, que lean un poquito, ¿no? Sería otra recomendación. Fíjate que a mí no me gustaba tanto leer, pero finalmente por temas que me interesan, que ahora son los negocios, empecé a leer mucho. Y algo que me pone de buenas en las mañanas es eso, es de repente agarrar un libro, leer 2, 3 páginas, encontrar algo que me nutre, algo que me llena de energía y levantarme con muchas más ganas. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, por aceptar esta invitación. Y bueno, ya para cerrar, igual, ¿dónde te encontramos? No, pues agradecerte a ti más que nada la invitación. Ya lo veníamos platicando desde hace un ratito. Tenía un poquito de miedo ahí de las preguntas. No sabía qué me ibas a preguntar, pero estuvo muy bien. Y ojalá que, pues es que esto le sirva a alguien más, ¿no? A final de cuentas, si con esto podemos aportarle valor a alguien más, qué padre, qué bueno, y te felicito por esta iniciativa y que siga habiendo muchas anécdotas con energía.
Gracias, Isaac. Claro que sí. Y gracias a ti que nos estás escuchando por darle en el botón de seguir. Y bueno, este podcast lo hacemos para ustedes, para la comunidad. Digo, ya estamos ahí, nada más hay que acercarnos un poquito. Y bueno, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram. De verdad los comentarios nos motivan un montón. Y bueno, si tú como Isaac piensas en mejorar un servicio o a lo mejor no te está llenando lo que haces, pues piensa con independencia. Ser jugador de ajedrez, no la pieza sobre el tablero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.